El doctor César Gozo va a tratar el tema Geoparque Grutas del Palacio, puente entre la naturaleza, comunidad y ciencia. Buenos días, muchas gracias por el recibimiento. También quiero agradecer la invitación de poder participar aquí de este ciclo de conferencias con Pablo y transmitirles, tomando digamos como base estos conceptos que también y claramente nos presentara Pablo en su presentación, cómo nosotros pudimos bajarlo en territorio y elaborar una propuesta y finalmente poder ingresar a la red global de geoparques, de lo cual nos sentimos muy contentos y muy orgullosos. Alguna información simplemente muy general de nuestro país, del Uruguay. Somos un poco más de 3 millones de habitantes. La mayor parte de los uruguayos vivimos en áreas urbanas, ¿sí? Y obviamente que al ser una región de clima templado, con muchas praderas, la actividad principal es la ganadería y la agricultura. Y agregué, porque esta en realidad es la presentación un poco adaptada a la que hice en Arequipa, agregué alguna información adicional. En nuestro país, quien rige, digamos, lo que tiene que ver con la prospección, los permisos de prospección y exploración, es la Dirección Nacional de Minería y Geología. En realidad se creó allá por cerca de 1920 lo que es el Instituto Geológico y de Perforaciones, y que hoy es la actual DINAMIGE, que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Y bueno, como decía, se dedica a la parte minera y también a investigación geológica en el país. También tenemos que la formación de geólogos en Uruguay ocurre como carrera de geología desde el año 1978, es decir, es una carrera relativamente joven. Somos aproximadamente unos 100 licenciados en geología en el Uruguay. Y bueno, hay una matrícula del orden de 40 por año aproximadamente, estamos teniendo en los últimos tiempos. Y en relación a la minería, tenemos algunas extracciones de oro en el norte, piedras semipreciosas, granitos ornamentales de variados colores, mucho material de la construcción y también tenemos importantes yacimientos de calizas para la industria del cemento poro. Simplemente como una información adicional a la acción, digamos, minera y a la geología en nuestro país. Es muy poquito lo que incide este sector en nuestro país, apenas sobrepasa el 2% del PBI. Bueno, en materia de nuestra conformación geológica, ustedes al ver el mapa geológico ya pueden percibir la gran geodiversidad que tenemos, recordando que tenemos un país en donde básicamente el relieve es de tipo penillanura, las alturas mayores no sobrepasan los 550, 560 metros, es una región de un cratón muy antiguo, ¿verdad? Edades arqueanas, mesoproterozoicas, que ha sido muy arrasado desde el punto de vista de los procesos geológicos, por lo tanto tenemos suaves colinas, suaves lomadas, en donde en esas condiciones de clima templado, como geólogos tenemos que buscar y recorrer para encontrar buenos afloramientos. Y ahora van a ver por qué les comento esto. Como decía un poco Pablo en su exposición, ¿qué es el Geoparque Global Grutas del Palacio? Bueno, como todo geoparque, se basa en 3 pilares: la geoconservación, la geoeducación y el geoturismo. Y Flores, que es el departamento en donde se localiza este geoparque, vio una oportunidad de desarrollo local de sus comunidades en base, bueno, a esos 3 aspectos que tienen que ver con el patrimonio geológico, el arqueológico y paleontológico para el desarrollo local. Voy a pasar, bueno, comentarles que somos Geoparque Global desde septiembre de 2013, ¿verdad? En la historia de nuestra candidatura nosotros propusimos en ese rutero que les mencionaba Pablo, hicimos nuestra propuesta ya por noviembre de 2012.
y nos dieron en Jeju, en la conferencia global, en septiembre de 2013, ese cartón verde que se le llama de ingreso a la red global de geoparques. En realidad esto de Grutas del Palacio nació a partir del 2007 con un acuerdo de cooperación técnico-científica. Este es el rector de la Universidad de la República en aquella época, el intendente del gobierno local de Flores y un representante de una ONG local de tipo ambientalista, que celebraron un acuerdo de cooperación técnica científica un poco promovido por iniciativas del intendente departamental con la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias de donde provengo, para preservar lo que allá por 2007 tenían problemas en una caverna en las Grutas del Palacio de cierto riesgo de derrumbe. Tal vez el hito principal en esa historia de acontecimientos que fueron vinculados principalmente a la gruta estuvo en la organización de un pequeño evento, de un taller, un workshop regional que lleva como título Geoparques, una alternativa para el desarrollo local, celebrado en noviembre de 2011, en donde colegas y compañeros de la Red Global de Geoparques, de un geoparque de Alemania, de Geoparque Araripe en Brasil, pero también compañeros que también estuvieron aquí en Arequipa, de Chile, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, estuvo el compañero Gilberto haciendo su presentación, y de Argentina, pudimos de alguna manera compartir y estrechar vínculos en relación al tema de geoparques. Esta me la voy a saltear, que tiene que ver con la carátula del dossier que elaboramos en ese año 2012 que yo les mencionaba. Ahí conformamos un grupo técnico donde había geólogos, había economistas, había gente que provenía de las ciencias sociales, ¿verdad? En la elaboración de ese dossier, ese material donde hay que documentar que Geoparque ya está funcionando como geoparque, que atañe a diferentes aspectos que tienen que ver con la geología, la geoconservación, el patrimonio natural y cultural, la existencia de planes de manejo, ¿verdad? Planes de educación y bueno, lo que tiene que ver con el desarrollo local, particularmente con las actividades geoturísticas que se puedan llevar adelante en ese territorio. Bueno, una copia de los apoyos, ¿verdad? Desde la Facultad de Ciencias, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, de las entidades, bueno, del gobierno departamental de Flores, en el momento de aplicar con ese dossier que tienen que estar respaldados entonces por instituciones, ¿verdad? Voy a pasar estas rápidamente. ¿Cómo nos dimos en organizarnos? Bueno, a partir de ese convenio técnico-científico, teníamos un grupo promotor liderado por la Intendencia Departamental, el gobierno local de Flores, la Universidad de la República, es decir, y la ONG local. Entonces teníamos todo ese nexo de instituciones, aquí a la UNESCO, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, la Universidad de la República, órganos de la enseñanza primaria y secundaria, el gobierno local, ¿verdad? Las ONGs, la Cámara de Turismo de Flores. Ahora voy a entrar un poquito en detalle en el geoparque y cómo es que lo bajamos a tierra. Bueno, el Uruguay se divide en 19 departamentos, uno de ellos es Flores, que queda acá aproximadamente. Trinidad es la capital, queda aproximadamente unos 200 kilómetros de Montevideo, la capital del Uruguay. Se encuentra en Flores, en el centro sur de Uruguay, es el segundo geoparque latinoamericano que está en la red global. Y como decíamos hoy al comienzo en la introducción, exhibe extensas planicies en una penillanura de baja altitud, de lomadas suaves, y que al estar en una zona de clima templado, es posible observar entonces esas características praderas en donde fundamentalmente se desarrollan actividades agropecuarias. Bueno, repetir un poco lo mismo en relación a la historia geológica. Como veíamos hoy en el mapa geológico, teníamos terrenos muy antiguos, pasando por paleozoicos,
cretácicos, y inclusive tenemos algunos de esos llamados geositios con acontecimientos o procesos geológicos del presente. En realidad, el Geoparque Grutas del Palacio cuenta con 14 geositios y una docena de sitios de interés en donde se enfatizan aspectos que tienen que ver con la educación de las ciencias de la Tierra, enfocados en el turismo. Bueno, un mapa de la extensión territorial del Geoparque, que son aproximadamente unos 3.600 kilómetros cuadrados, donde viven aproximadamente unas 23.000 personas en ese territorio. Algunas localidades del Geoparque, la capital Trinidad, Andresito, que queda en este sector, y un poblado muy pequeño, Castro, muy escasos descendientes de indios charrúas. Lo que sí, que en el Geoparque tenemos dos áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una con la categoría de paisaje protegido, que son unas pictografías rupestres, y otra que es la Gruta del Palacio, que fue designada en 2013 como monumento, en la categoría de monumento natural. Bueno, empezamos con Gruta del Palacio. Son unas cavernas sobre materiales sedimentarios, areniscas ferrificadas que por erosión hídrica se van formando entonces esas estructuras, esas bóvedas, que sustentando una coraza ferralítica por columnas más o menos cilíndricas, que dan ese aspecto de palacio, de allí el nombre de Gruta del Palacio de los Indios, donde hay una leyenda de la ocupación por los indígenas allí. Entró en el 2013 en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y vean lo emblemático de este sitio, que ya en el escudo del departamento de Flores, desde 1930 y algo, en uno de sus cuartiles aparece una imagen de la Gruta del Palacio, así que ya hay un valor patrimonial importante en la población local. Bueno, hay una imagen de afuera de las grutas. Uno puede entrar, tienen 2 metros de alto, puede entrar varios metros en esas cavernas. Y bueno, hay algunas actividades, algunas imágenes con los niños. Bueno, detalle de las grutas, un espeleólogo brasilero que colaboramos con él en hacer un mapa espeleológico de la caverna. Un parque, son sobre rocas cretácicas, en realidad son suelos paleocénicos. Y en esta unidad, en esa formación, aparecen en otra región del país diseminados algunos nidos de dinosaurios. En el parque realizamos allí con gente de Bellas Artes un parque escultórico, y está esa pareja de dinosaurios que es muy visitada por quienes van allí a la Gruta del Palacio. Un museo también que se creó, una perforación a testigo corrido, para ver un poco la conformación geológica en esa región, aprovechando de atravesar una de esas columnas que les mencionaba, va de aquí, desde la derecha, ¿verdad?, a la izquierda, como podemos ver el perfil laterítico de ese suelo. Bueno, del parque escultórico que les mencionaba, algunos comentarios de los niños allí, de la visita, escolares en el museo. Allí, cuando uno llega a la Gruta del Palacio, lo reciben guías locales que fueron capacitados para informar a la gente. Hay folletería, hay un video institucional, y es acompañado del visitante por uno de estos guías a lo largo de unos 40-50 minutos desde el centro de interpretación y desde el museo. Y podemos pasar a otro de los geositios. No puse todos los geositios, puse simplemente algunos. Las pinturas rupestres de Chamangá. No dije, Gruta del Palacio se encuentra aquí, el geositio Gruta del Palacio. Chamangá, las pictografías se encuentran en esta región del Geoparque, que también hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Unas pictografías que se conocen desde 1916, ¿verdad? Algunos trazos de colores rojizos, abstractos, con algunas de esas grandes bochas de los granitos proterozoicos que son muy comunes de ver en esas praderas del Uruguay. Bueno, acá no sé si alcanzan a distinguir esos trazos.
¿verdad? Grandes bochas de granito con esas pictografías, algunas de ellas inclusive con manos de niños, ¿verdad? Que también están haciendo parte de ese conjunto arqueológico que por el valor o por el patrimonio cultural fueron incluidas dentro de Geoparque. También cuando tuvimos ese taller, hicimos una gira de campo con los compañeros de la Red Global de Geoparques, sabiendo o noticiándolos de la existencia de una antigua cantera de un dique de Gabro que se usaba como granito negro, digamos, desde el punto de vista comercial. Nos sugirieron que podríamos incluir esa cantera abandonada como un geositio. Entonces también una cartelería explicatoria de cómo se forma desde el punto de vista geológico, cómo queda un lago luego de la extracción, y con el material abandonado de la década del 90, de esa extracción minera, la idea es armar un pequeño museo, ¿verdad? Un pequeño museo donde el visitante además pueda ver maquinarias, implementos que eran utilizados. Algo que nos llamó la atención y que queremos aprovechar como recurso geológico es esta mesa de granito negro, por llamarlo, ¿verdad? Esa mesa que era usada, vean cómo quedó abandonado allí la infraestructura de los mineros. Como sabemos, el granito negro cuando lo golpeamos con el martillo suena a campana. Entonces, una de las ideas que tenemos es conseguir trozos de ese gabro y tratar de arrancarle notas musicales y llevar a la plaza central en la ciudad de Trinidad trozos de ese granito. Hay que poder armar alguna pequeña sinfonía que la gente que está en la plaza pueda sacarle, sí, pueda sacar algunos sonidos, ¿verdad? Y eso fomentar la educación en torno a este recurso geológico. Es uno de los proyectos que tenemos planteado realizar. Un corredor de falla, se llama Falla Villas Boas aquí, algo más de 1 kilómetro de largo y 100 y pocos metros de ancho. Vean cuando decimos la escasez de afloramiento que tenemos y todo lo que le tenemos que poner como geólogos, ¿verdad? Para hacerlo atractivo. Ustedes acá ese trabajo no lo tienen que hacer porque ustedes tienen la geología a flor de piel, ¿no? La geodiversidad está súper asegurada aquí en esta región. Nosotros, sin embargo, tenemos que buscar los afloramientos, ¿verdad? Y bueno, es un resalto en el relieve, parece una cancha, un campo de fútbol, ¿verdad? Está muy tapizado. Tenemos un resalto de 8 o 10 metros, donde está ese corredor de falla, donde recorriendo inclusive encontramos en el granito algunas evidencias de esas de contracción, dilatación, que pueden también educar en torno a los procesos que sufre las rocas en momentos de más frío o más calor, ¿no? Mar de Piedras, aquí Mar de Piedras es una estancia turística que son muy comunes en el Uruguay, ¿verdad? El turismo rural, donde hay vestigios de minería artesanal, bueno, algunas rocas ígneas en Mar de Piedras y algunas formas de erosión típicas en esas bochas de granito. Voy a pasar más rápido. Cómo el minero artesanalmente aprovechaba lo que ellos llamaban los lisos, ¿verdad? En esas bochas de granito, aprovechaban esas fracturas para construir piques de piedra que separaban los campos con los alambrados, ¿no? Bueno, sigo, adelante, imágenes de esa estancia turística. Cerro Sojosmín, que queda localizado por aquí. Si yo les muestro Cerro Sojosmín, paso vergüenza con las montañas que ustedes tienen acá. Vean lo que es Cerro Sojosmín, ¿no? A mí me da como cosa a veces poner fotos. Ustedes tienen imágenes espectaculares. Bueno, Cerro Sojosmín fue el límite del Montevideo colonial. Entonces ahí ya había un patrimonio cultural agregado a esa región. Hay una pequeña iglesia donde la gente va caminando más de 30 kilómetros 2 veces al año a esa región. Hay una procesión, ¿verdad? Porque es una de las zonas más elevadas de esa comarca. Entonces por allí, bueno, la placa que marca ese límite de Montevideo, de la jurisdicción del Montevideo colonial. Al norte ya era jurisdicción del gobierno de Buenos Aires, en la época del virreinato.
Parque Bartolomé Hidalgo, no dije nada, pero eran rocas ígneo y metamórficas las que están allí en los cerros de Josmín. Parque Bartolomé Hidalgo es un parque nacional que se localiza acá en el extremo norte de Geoparque, en donde encontramos recorriendo esa formación. Son rocas pérmicas, areniscas, conglomerados de antiguos abanicos aluviales que iban hacia el norte, en la cuenca de Paraná, ¿verdad? Nosotros hacemos parte de la cuenca de Paraná, y bueno, con lagos donde visitan muchos turistas, van a acampar, van a pescar, actividades náuticas, y bueno, recorriendo el lugar encontramos esa imagen que es un poco ahora el icono del Parque Bartolomé Hidalgo, que le llamamos el Lagarto de Piedra, donde tenemos mucha gente, se va a sacar la foto ahí, y bueno, cartelería también. Otro geositio asociado al Parque Bartolomé Hidalgo tiene que ver con la costa de un lago artificial por una hidroeléctrica que funciona de inicios de la década del 70, Paso del Palmar, en donde vemos formas de erosión, terrazas de las arenas actuales o subactuales, ¿verdad? Y como en este caso los vegetales quedan en el aire, las raíces, más de 2 metros las raíces, y bueno, podemos explicar cómo se dan esos procesos, y la gente va con una lancha hasta ahí, se organiza la expedición a ver eso y vestigios. Bueno, acá le llamamos las criaturas en el arenal, por esa imagen un poco fantasmagórica, pero van a ver también artefactos en la arena, ¿verdad? Artefactos indígenas, punta de flecha, boleadoras. Acá abundan esos materiales. Cuando sube y baja el nivel, trae, ¿verdad? Va transportando esos vestigios. Y acá en esa región, en Andresito, los pescadores, porque hay mucha pesca artesanal, juntaban esos restos y los vendían a coleccionistas privados. Ahora se ha hecho un trabajo con ellos para que los restos estén en el lugar y la gente vaya a visitarlos y verlos en el sitio. Bueno, boleadoras, puntas de flecha y mucha pesca y actividades náuticas en ese lago Paso del Palmar, que hay una fiesta también en enero que dura 2 o 3 días, que junta de 10 a 15.000 personas, ¿no? Una reserva de flora y fauna, ya salimos un poco de lo geológico, otro de los sitios de interés que le suma, que le agrega valor a Geoparque, queda localizado en la ciudad de Trinidad, y a este sitio no tenemos el número, pero sí les puedo decir que son decenas de miles de personas en el año que van. Bueno, una reserva que están en semicautiverio muchas especies de animales, es muy bonito ese lugar, y los compañeros de la Red Global de Geoparque nos dijeron, bueno, si lo visitan muchas personas, busquemos y saquémosle el jugo a esos afloramientos rocosos que se ven allí al final de la jaula de, no recuerdo si son los ñandúes que andaban por allí. Esa forma de relieve, darle una historia, que el visitante se pueda llevar un conocimiento de esa forma de relieve y por qué aparecen esas bochas de granito. Y lo mismo nos hizo en ese 2011, en ese workshop, tal vez Gilberto se acuerde, un pozo, el tanque de agua que abastece a la reserva. Nos sugirieron, ¿por qué no un cartel que explique lo que es un acuífero? En ese caso, un acuífero fisurado. Porque la gente tiene un misticismo con el tema de los ríos de agua subterránea y demás, y una manera de informar, tener el tanque y bueno, y un cartel, en este caso está en 2 idiomas, con un lenguaje lo menos técnico posible de cómo se abastece entonces la reserva y los animales que allí viven de agua. Entonces, otro aspecto aplicado de conocimiento geológico, en este caso para los turistas. Bueno, en materia de geoeducación, muchas charlas con escolares. Estos son 2 estudiantes de geología que dan charlas en colegios, en escuelas. Muchos niños visitan algunos de los geositios del Geoparque, ¿verdad? Mucha gente mayor también, excursiones de jubilados. Y esto fue con un club de ciencias, hicieron una maqueta de la gruta, después de la charla que les diéramos en el colegio, que hablábamos de erosión, tipo de roca, ¿verdad? Fueron a visitar la gruta y al final de su trabajo ellos mismos
ellos mismos hicieron una gruta del palacio y que la expusieron en una feria, además en un club de ciencia, una feria de clubes de ciencia. A mí me gustó porque algunos de esos grupos escolares se autoproclamaron como geodetectives, usando una herramienta que en los últimos años ya es común, ya que es una notebook. Cada niño, cada escolar de escuela pública tiene una notebook que se llama Plan Ceibal. Ellos le llaman la Ceibalita a la computadora, y bueno, utilizando algunos programas de esa Ceibalita graficaron, hicieron encuestas, ¿verdad? Tuvieron que entrar a la internet y buscar lo que era un área protegida, lo que era un geoparque, y trabajaron con la maestra, con la profesora, ese concepto. Y otra de las cosas que a mí particularmente mucha satisfacción como geólogo me dio de todo ese vínculo con la comunidad es organizar con ellos, acá estoy yo con un bombo, organizar con ellos el acto final en diciembre del 2013. Esta es una escuela rural donde hay solo 11 niños y la maestra, que entran a las 9 y se van a las 5 de la tarde. Organizamos en el acto final a ritmo de murga uruguaya, le cantaron ellos frente a sus padres, frente a sus familiares, en el acto final en diciembre, le cantaron al geoparque, ¿no? Trabajaron los textos con la maestra y demás, y nosotros simplemente le damos un poco de apoyo musical, de lo poquito que sabemos. En relación al geoturismo, bueno, selección, capacitación de guías locales, digamos, de las injerencias que hemos estado, actividades que hemos estado realizando, participación de los guías en eventos nacionales de ecoturismo, también en ferias nacionales de turismo, participación de estudiantes avanzados de geología en actividades de apoyo a los guías. Acá tenemos otro estudiante de geología en una de esas excursiones que yo le decía que se organizan en el lago Andresito, acompañando a una de las guías que es la responsable de la excursión o de la expedición. Algo que el coordinador de Geoparque ha desarrollado mucho es el turismo comunitario para la gente de la tercera edad. Bueno, charlas, algunos avisos que aparecen en la internet de excursiones al Geoparque Grutas del Palacio. Ese lugar, digamos, el turismo en Uruguay era la playa en verano y durante todo el año las termas en el noroeste, el complejo termal que hay en el noroeste. Pero esto abrió otras perspectivas para esa región. Ellos dicen que tenían el turismo rural, pero no lo tenían muy desarrollado, y como que Geoparque movilizó a las empresas de turismo de la capital, de Montevideo, pero también de otras regiones del país, a visitar algunos geositios. Esto es simplemente una gráfica que llevamos el registro de cuántas personas entran a uno de esos geositios, que es la Gruta del Palacio, y vean, desde el 2011, de la época del taller, que empezó a salir en la prensa de manera sostenida el concepto de geoparque y qué significaba, un poco más que se duplicó el ingreso de visitantes a Grutas del Palacio, que es uno de esos geositios. En conversaciones con el concesionario de un pequeño parador que hay allí, esos son los órdenes de ganancia que él tenía, o que él tiene a la fecha. Vean los montos aproximados de lo que en relación a excursiones supone esto anualmente, ¿verdad? Y bueno, algunas imágenes entonces de esas actividades, y ya estoy terminando. Con compañeros de Geoparque Araripe mandamos un resumen al Congreso Geológico Argentino que se realizó en Córdoba, creo que fue el año pasado, y medio que concluíamos en una frase que decía más o menos que para que un geoparque en Latinoamérica y el Caribe se convierta en un dinamizador de la economía local y regional de su territorio, debe haber primero un reconocimiento de la diversidad natural y cultural que considere a los pueblos originarios y que de alguna forma se reflejan las distintas formas de ser, sentir y actuar frente a desafíos que supone el cuidado y la conservación del ambiente, como así también reconocer las idiosincrasias de los gestores, de los poderes públicos que administran los territorios y a sus comunidades en esas comarcas, en las comarcas de los geoparques. Para ir finalizando,
un documento que después lo podemos disponibilizar vía Facebook o por la página de Geoparque, que una asesora en desarrollo organizacional y gestión de capital humano elaboró a pedido de la Intendencia Departamental. Ella tuvo que estudiar lo que era Geoparque y vincularse con todos los actores de Geoparque y hizo una sistematización del proceso de cómo fueron estos años, ¿verdad? Cómo fueron evolucionando. Y bueno, hay una serie de capítulos y donde la finalidad de esa sistematización fue iniciar la implementación de la gestión de conocimientos del proceso de desarrollo del Geoparque Grutas del Palacio. Esto va a estar disponible para que ustedes lo consulten. Y ahora sí, creo que quedan uno o dos más. Vista la situación actual a nivel regional, en que existen 2 geoparques con sello UNESCO, podríamos agregar ahí, y una propuesta que actualmente está en proceso de evaluación, que es el Geoparque Imbabura en Ecuador, así como otros proyectos en diferentes países con distinto grado de avance. Geoparque Global Grutas del Palacio, en esa reunión de mayo que comentaba Pablo, se comprometió a iniciar los primeros pasos, a dar los primeros pasos para la creación de una red latinoamericana y del Caribe de geoparques, cosa que se materializó en una declaración en Arequipa hace unos días atrás, ¿verdad? De compromiso de compañeros de esta región en ir hacia la red latinoamericana y del Caribe de geoparques. Y tal vez ese mapa un poco asimétrico que nos mostraba hoy Pablo, en el futuro, me quedaron las flechitas un poco corridas, en el futuro podamos tener nuevos geoparques en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, ¿verdad? En México y otros países de nuestra Latinoamérica. Nada más que eso. Muchas gracias.